Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos al Foro Virtual de Migración Venezolana y Derechos Humanos frente al COVID. Quiero saludar a los expositores y moderadores y presentarme. Mi nombre es Paula Mina, pertenezco a la organización Diálogo Diverso y estaré acompañando este inicio del Foro Virtual de Migraciones Venezolanas y Derechos Humanos frente al COVID-19. Este foro está organizado por CAR Ecuador, Fundación Alas de Colibrí y Diálogo Diverso. Esperamos que sea un espacio en el que podamos compartir la experiencia que experimentan los y las personas de movilidad humana que han sido afectadas por el COVID en esta fase de la pandemia. Quiero comentarles la metodología con la que vamos a trabajar para que podamos organizarnos cada uno y cada una de nosotras, tanto los panelistas como los y las participantes. Primero, solicitamos a todos y todas que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para poder garantizar que los audios y el tiempo en el que están vivas las personas podamos escucharlas con claridad. Explicamos que únicamente la cámara y los micrófonos de las moderadoras y panelistas estarán encendidos. El foro tendrá una duración de 2 horas aproximadamente. En caso de presentarse alguna acción extraña, procuraremos suspender el foro si es que tenemos inconvenientes respecto a rayones en las pantallas o inconvenientes respecto a los temas de audio o de video. Estamos proponiendo grabar todo el foro, es por eso que pedimos todas estas precauciones del caso durante las 2 horas de transmisión, con el objetivo de que posteriormente podamos presentarlo en a través de otros medios para que más público lo pueda ver. Al final del foro, agradeceremos a todos y a toda su participación en una corta evaluación para poder obtener su opinión de cómo ha sido desarrollado y llevado adelante este proceso que está construido precisamente para cada uno y cada una de ustedes. ¿Qué agenda es la que manejaremos el día de hoy? Vamos a tener 4 expositoras. Vamos a través de la experiencia y conocimiento de cada una de ellas, generar unos espacios de reflexión a través de los cuales ustedes podrán hacer preguntas a cada uno y a cada una de las panelistas. Para hacer las preguntas, les recomendamos, por favor, tomar el nombre e ir escribiendo la pregunta en el chat que tenemos en la plataforma que estamos utilizando, ¿sí? Para contestar las preguntas, cada uno de los panelistas tendrá aproximadamente 5 minutos para contestar estas preguntas que serán moderadas por varias personas del equipo técnico y del equipo de Alas de Colibrí, CARE y Diálogo Diverso. Antes de empezar, quisiera invitarles a compartir el video de Wilson Buñay, una persona de nacionalidad venezolana que vive en la ciudad de Lago Agrio y que va a compartir con nosotros en este espacio cuál ha sido su experiencia alrededor de la pandemia y la situación de derechos respecto a la situación de las personas en movilidad. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Eduardo Buñay Criollo. En cuanto a la situación del COVID-19, nosotros nos hemos sentido como población en una habilidad humana encerrados en las casas hogares, con la imposibilidad de poder salir a laborar y traernos todos nuestros sustentos diarios. Ha sido muy frustrante en cuanto a la situación de necesidades, pero sí nos ha faltado en el sentido de que nos hemos tenido la posibilidad de trabajar normalmente, ya que las limitaciones de la pandemia mismo a nivel del Estado ha limitado mucho, y más si somos de población en movilidad humana. Muchas gracias.
y afectan a todas las personas de todas las nacionalidades y condiciones económicas. Además, también incrementan las desigualdades y ponen en riesgo la integridad de las poblaciones más vulnerables, entre las que se encuentran migrantes, refugiados, mujeres, niñas, población LGBTI y sobrevivientes de violencia, quienes día a día enfrentan el desafío de la sobrevivencia. En este foro organizado por CARE Ecuador, Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí, se reflexionará sobre cómo la situación de vulneración de derechos que vive la población en movilidad humana en Ecuador se ha exacerbado en el contexto de la pandemia por la falta de programas sociales y la debilidad del sistema de protección de derechos que tomen en cuenta sus necesidades específicas. Aspiramos que este sea una motivación para promover espacios de diálogo con distintas miradas de la migración en el contexto de la crisis actual, que plantea muchos desafíos para la población migrante que se queda en Ecuador o aquella que ha decidido retornar a sus países aún enfrentando múltiples riesgos, como está sucediendo con parte de la población venezolana. Como resultado del foro recopilaremos unas problemáticas, nudos críticos y plantearemos recomendaciones desde la sociedad civil hacia los tomadores de decisiones orientadas a asegurar acciones inmediatas de protección y de garantía de derechos a la población migrante, con un enfoque especial en mujeres, niñas, población LGBTIQ+, y sobrevivientes de violencia. En el siguiente espacio vamos a tener 2 exposiciones. La primera será sobre la realidad de las personas refugiadas y migrantes frente al COVID y la segunda sobre las particularidades y las violencias de género a las que están expuestas mujeres, niñas y personas del LGBTIQ+ durante la cuarentena. Damos la bienvenida a la primera panelista, Ligia Bolívar. Ella es socióloga con una especialización en derechos humanos, fundadora del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, a cargo del área de derechos de migrantes y refugiados. Se desempeñó también como directora de este centro, es fundadora y coordinadora general de la coalición Alerta Venezuela. Actualmente es fellow del Sur Global en de Justicia Bogotá. Fue la primera coordinadora regional del Programa Interuniversitario de Derechos Humanos y ha sido profesora tanto en pregrado y en posgrado en Venezuela y en universidades de América Latina y Europa. Ha sido profesora visitante del Center for Human Rights and Global Justice de New York University. Reflexionará sobre la realidad de las personas refugiadas e inmigrantes en el contexto del COVID. Damos paso a Ligia Bolívar. Adelante y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Belén, y buenas tardes para todos y todas. Mi presentación va a estar centrada en 3 puntos. Primero, una rápida semblanza de lo que es la situación general de la población migrante y refugiada en Venezuela a partir de la pandemia. Luego, algo sobre las principales necesidades que encontramos para esta población. Y, en tercer lugar, me voy a referir muy rápidamente al tema del retorno. En cuanto a la situación actual, tenemos, esto quizás para algunos ya es un dato conocido, pero vale la pena recordarlo, tenemos ya 5.1 millones de venezolanos que han salido de Venezuela. Ecuador ocupa el 4º lugar en cuanto a país receptor, con más de 360.000 personas. Más de la mitad de la población venezolana está en condición irregular. En Ecuador son 2/3, esa es la proporción. Y aunque un 48% de las personas que han salido tienen títulos técnicos superiores, universitarios o posgrados, la mayoría están en el sector informal. En el caso de Ecuador, eso supone el 83% de la población venezolana. También tenemos que recordar entonces que la cuarentena los hizo recogerse y perdieron fuentes de ingresos. Muchas de estas personas viven en sitios donde se paga por día y, por supuesto, al no poder pagar, fueron desalojadas, tuvieron pérdida de ingresos, que también afecta el tema alimentario. Y, por otro lado, la irregularidad en cuanto a documentos supone también limitaciones en cuanto al acceso al sistema de salud. Pues al no tener ningún tipo de registro, pues es más difícil acceder al sistema de salud, y en el caso de Ecuador tenemos un 95.5% de personas que no tienen ningún tipo de cobertura de salud. Hay que reconocer y recordar que hay también gran cantidad de nacionales ecuatorianos que están en una situación precaria, precisamente porque también se dedicaban al comercio informal y este tipo de actividades menos estables,
y que también están padeciendo pues estas mismas penurias, aunque muchos de ellos por lo menos puede ser que estén en el sistema de salud, no enfrentan problemas de documentos porque son nacionales y obviamente no son expuestos a xenofobia ni tienen temor a ser expulsados porque están en su propio país, ¿no? Cuentan posiblemente también con otras redes de apoyo. Entonces, a lo que voy es que ciertamente hay una situación de mucha vulnerabilidad para todo aquel que no tiene un empleo estable, un ingreso seguro en este momento, pero que esa inestabilidad esa precariedad, se hace mucho más evidente en el caso de las personas migrantes y refugiadas. Antes de la pandemia había un sentimiento de discriminación en un 55% de la población venezolana en Ecuador. Esto aumentó después del inicio de la pandemia. ¿Cuáles son las principales necesidades? En este momento, justamente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, donde yo trabajo, está procesando los datos de una encuesta que realizamos la semana pasada, que precisamente lo que busca es ver cuál ha sido la respuesta de los estados a las necesidades de refugiados y migrantes en el caso de la pandemia. Esta encuesta la aplicamos, la respondieron, mejor dicho, organizaciones que trabajan con población migrante y refugiada en 16 países, tanto del continente como también unos casos de España. De Ecuador tuvimos respuesta de 8 organizaciones, 7 que tienen cobertura nacional y una a nivel local. Se abordó en la encuesta diferentes temas como la alimentación, transferencias monetarias, o sea, cuáles son las respuestas que han dado los estados en estas materias: alimentación, transferencias monetarias, salud, protección del estatus migratorio y vivienda, incluyendo lo que son los albergues de tránsito o para personas en situación de calle. Además, preguntamos sobre la valoración que hacían los encuestados en relación con la información disponible para la población migrante y refugiada para poder acceder a estos programas especiales. El país no ha emitido, me refiero a Ecuador, no ha emitido disposiciones para cubrir algunas necesidades de alimentación. Esos son los primeros hallazgos que estamos encontrando. Todavía la encuesta se está procesando. En el caso de Ecuador vemos que no han emitido disposiciones para cubrir algunas necesidades de alimentación en el marco del COVID-19 y el abastecimiento de los venezolanos durante la cuarentena. Y también se determinó que el 80% no cuenta con dinero para sus próximos abastecimientos. Estas son encuestas previas. Por otro lado, no existe en el caso de Ecuador programas de transferencias monetarias. El país no ha emitido disposiciones para asegurar la atención de la población migrante y refugiada en materia de salud en el marco de la pandemia, y no ha emitido disposiciones para cubrir las necesidades de vivienda. No conocen las personas respuestas concretas, los encuestados no conocen respuestas concretas a las necesidades de protección de las personas en tránsito o en situación de calle, pese a que ya existe una decisión de la Corte Constitucional del 20 de marzo de este año que pedía adoptar medidas precisamente para proteger a las personas en situación de calle y otras situaciones de vulnerabilidad a causa de la medida de estado de excepción. Estas son medidas que deben proteger, por supuesto, a toda la población ecuatoriana, a toda la población que se encuentra, en el Ecuador. Eso quiere decir que también incluiría a la población migrante y refugiada, pero las personas encuestadas no tienen información sobre ello. Hay también una encuesta digital realizada por el Centro de Investigaciones CENDE a venezolanos en Ecuador durante la cuarentena decretada por el gobierno, y se constató en esta encuesta que los principales sentimientos que genera en los venezolanos la cuarentena es preocupación y nerviosismo en el 72%, ansiedad y estrés en la mitad de ellos y miedo en el 34%. Entonces estamos ante una situación de muchísima incertidumbre por parte de la población en general y en particular de la población migrante y refugiada venezolana. La respuesta ha sido muy limitada, insuficiente. Eso, de nuevo, vuelvo a los hallazgos de nuestra encuesta. En muchos países no hay planes especiales para atender a la población y no hay información, es decir, no se sabe, aún existiendo algunos programas, la población no sabe cómo acceder a ellos, no saben cuáles son los recursos existentes ni a dónde acudir.
En tercer término me voy a referir rápidamente al tema de los retornados. Sabemos que precisamente por esta situación que mencionamos antes, la incertidumbre en materia de ingresos, la imposibilidad de costear el arriendo de una pieza, de una habitación, etcétera, algunas personas decidieron devolverse para Venezuela. Los venezolanos varados en el puente internacional de Rumichaca, por ejemplo, que es frontera entre Colombia con Ecuador, es parte de esta problemática. Sin embargo, los venezolanos no solamente están huyendo de la pandemia y de la crisis económica que les dejó sin trabajo y sin vivienda, sino que también están lidiando con la xenofobia en los países de acogida. Es otro elemento que hay que tomar en cuenta. La situación de estas personas varadas en la frontera llevó a la Asamblea Nacional de Ecuador a solicitar a la Cancillería del país que pidiera a su vez a la Cancillería de Venezuela habilitar medios para la repatriación humanitaria. Esto se está llevando a cabo muy poco a poco, muy lentamente. De nuevo, según una encuesta digital aplicada por este Centro de Investigaciones a venezolanos de Ecuador, en Ecuador se determinó que el 64% considera que la población migrante no ha sido tomada en cuenta en el marco de las decisiones del gobierno ecuatoriano para hacer frente a la crisis del coronavirus. Esto presenta también para los que retornan a Venezuela una situación de revictimización, en el sentido de que son expulsados, digamos, que se ven obligados, forzados, se vieron forzados en algún momento a abandonar Venezuela y ahora se ven forzados a retornar a un país donde están siendo mal recibidos. Acaba de salir hace instantes un tuit de un funcionario gubernamental de el estado Zulia, que es el estado más grande del país. Y en ese tuit, este ciudadano dice lo siguiente. Me dan un segundo, yo busco muy rápidamente. Justo ahora entonces la máquina se pone lenta, debió hacerlo antes, pero bueno, palabras más, palabras menos, aquí lo tengo. No, se me fue. El tweet, lo que dice es palabras más, palabras menos, lo que afirma es que los venezolanos que están regresando, regresan infectados y son un arma biológica que está utilizando Estados Unidos en contra de la revolución. Ya me encontré el título, dice, el secretario de gobierno del estado Zulia. Dice que los migrantes venezolanos retornados al país son armas biológicas enviadas por Colombia para contaminar a Venezuela. Entonces, es la situación de venezolanos que están regresando a su país después de haber sido expulsados de España. Bueno, lo dejo hasta aquí, muy agradecida por el tiempo. Muchas gracias, Alicia, por su valiosa intervención. Entre algunos de los temas medulares que cabe mencionar que se evidencia la pérdida de fuentes de ingreso, desalojos, dificultad para acceder a alimentos, limitaciones de acceso al sistema de salud, y aunque hay ecuatorianos, población ecuatoriana que también está en una situación precaria, las limitaciones se ven exacerbadas en la población venezolana inmigrante por la discriminación y la xenofobia, así como por la falta de regularización, la falta de un empleo estable y demás. Por otro lado, también se ha dicho que el país no ha emitido disposiciones para cubrir necesidades de alimentación, abastecimiento de migrantes durante la cuarentena, programas de transferencias monetarias, necesidades de vivienda o de protección para personas en tránsito en situación de calle. En general, se vive una preocupación e inseguridad por parte de la población migrante por la incertidumbre del contexto y con una respuesta que ha resultado limitada e insuficiente, y a quienes están intentando retornar a sus lugares de origen también ha resultado revictimizante. A continuación le damos la bienvenida a Danilo Manzano. Él estudió Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica Equinoccial,
Cuenta con un diploma en Marketing 2.0 y estudio en resolución de conflictos. Actualmente es director de la organización Diálogo Diverso, que trabaja en la promoción, garantía y defensa de derechos humanos, con énfasis en personas LGBTI, género y democracia participativa. Es productor del programa en Internet Dialogando Ando, una plataforma de comunicación alternativa de YouTube y Facebook de temáticas sociales. Danilo va a abordar las particularidades y violencias de género a las que están expuestas mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ durante la cuarentena. Doy la palabra a Danilo Manzano. Adelante, por favor, y bienvenido. Bueno, mi querida Belén, muchísimas gracias, y del mismo modo saludar a todas las personas que en este momento nos acompañan, y bueno, poder compartir con ustedes la información. En este momento voy a proceder a compartir la pantalla para justamente poder hacer brevemente y compartir con ustedes, en este caso, esta información. Nada más, por favor, si me confirman si la información en este momento la pueden ver. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, desde Diálogo Diverso nosotros venimos trabajando desde octubre del 2018 a través de la creación de un programa de protección y promoción de derechos de la población LGBTI en situación de movilidad humana, con un énfasis particular en población venezolana, debido justamente a todo el éxodo migratorio que hemos vivido dentro del país, y también hemos logrado promover la creación de una red regional de países, de organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Quiero agradecer primero la oportunidad de poder hablar sobre el tema de violencias que hacen referencia a temas de género, particularmente con mujeres y niñas, y por otro lado hablar, sí, de manera muy enfática acerca de las realidades que viven las poblaciones LGBTIQ venezolanas acá en el Ecuador, con base a el trabajo de investigación que podemos hacer desde Diálogo Diverso en el marco del programa de derechos que a través del PRM junto a CARE, Ecuador, Alas de Colibrí y Diálogo Diverso podemos realizar. Entonces, bueno, en este caso, justamente evidenciar de qué manera influye el aislamiento social cuando hablamos en cuanto a los temas de géneros, donde se incluye también la diversidad sexogenérica. La pandemia oculta, según las Naciones Unidas, no conoce de fronteras y ha incrementado vulnerabilidades, que es algo que lo podemos evidenciar en cada uno de los países como tal, particularmente las diferentes brechas, sobre todo que generan a través de Latinoamérica, que ponen en una situación de exposición mucho más alta a las mujeres y niñas en los diferentes países latinoamericanos. Se debe trabajar desde un enfoque de interseccionalidad, analizando las especificidades de cada grupo en cuanto a mujeres, niñas y población LGBTIQ, sobre todo teniendo en cuenta que se tiende a cometer un terrible error cuando se mira a la población y en sí a las personas migrantes como grupos homogéneos, cuando cometemos a veces el terrible error de no particularizar de una manera mucho más específica a través de la interseccionalidad, justamente en evitar de qué manera los grupos como tal, dentro de sus diferentes poblaciones y especificidades, sufren las diferentes formas de violencia y sobre todo las diferentes maneras de vulneración de sus derechos en el caso de mujeres y niñas y de población LGBTI. Mujeres y niñas son más propensas a ser víctimas de violencia de género en el hogar, lo cual lastimosamente se incrementa de una manera exponencial durante el periodo de cuarentena, que eso se ha venido haciendo desde la sociedad civil, un trabajo de seguimiento muy fuerte para tener estadísticas, pero por otro lado también de diferentes acciones, metodologías y formas de campaña que permitan que las mujeres como tal dentro de sus hogares, sobre todo aquellas que en este momento están dentro del proceso y del tiempo de confinamiento junto a su agresor, que puedan identificar diferentes mecanismos o formas para pedir auxilio y poder salvaguardar su integridad ante diferentes agresiones o formas en las cuales la vida de las mujeres y niñas corre en peligro, y en el caso también de las niñas y menores, cuando lastimosamente el proceso del confinamiento hace que tengan que permanecer mucho más tiempo justamente con sus agresores sexuales, ¿no? De los cuales muchas veces son hombres que son parte del círculo familiar más cercano.
En cuanto a los temas también de violencia de género y COVID-19, el estrés económico aumenta las tendencias coercitivas, disminuyen los lazos de apoyo comunitario, justamente por no tener la posibilidad de interactuar de manera directa, al tener, en el caso del Ecuador, atravesando estos horarios con los cuales existe un toque de queda, y por otro lado, los servicios de emergencia, sistemas de refugios y servicios sociales están colapsados y que lastimosamente no tienen fondos. Durante los inicios de la cuarentena como tal, pudimos evidenciar cómo eran justamente las personas en situación de vida en calle quienes se veían mucho más afectadas por el tema de la falta de espacios seguros donde puedan ellos pernoctar. Y justamente aquí es cuando hablábamos con mayor fuerza y lastimosamente seguimos hablando de la realidad que vive la población venezolana no solamente en Quito, en Guayaquil, que son las ciudades más grandes, sino también en diferentes ciudades del Ecuador. El hecho de que los albergues en este momento, su capacidad como tal, no dé más abasto para que más personas puedan ingresar, dejan en la exposición, ¿no es cierto?, justamente a una gran cantidad de población venezolana que en este momento se ve obligada a estar en el espacio público por la falta de oportunidades a través de las cuales puedan salvaguardar su integridad, y siguen siendo justamente las organizaciones de la sociedad civil y también la cooperación internacional quienes tenemos que venir asumiendo de manera sistemática el rol que tiene el Estado en cuanto a garantizar los derechos humanos de estas personas. Desde la sociedad civil nosotros promovemos, nosotros impulsamos, pero quien realmente tiene el deber de garantizar estos derechos como tal es el Estado, y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también en el Ecuador, en marzo del 2020, es decir, a inicios del proceso de cuarentena, el ECU 911, que es el mecanismo que recepta las diferentes alertas de emergencia, informó que se recibieron más de 8,000 llamadas relacionadas con violencia hacia las mujeres o miembros del grupo familiar. El 64.2% ocurrieron apenas en los 16 primeros días de la cuarentena y el 35.8% del 17 al 31 de marzo. Ya con las medidas de distanciamiento social. Esto generó un impacto y las colectivas de mujeres de la sociedad civil en el Ecuador nos permitían hacer algunas reflexiones muy interesantes en cuanto a esta situación, pues la gente como tal creía que era justamente a través de este proceso de cuarentena que se podía quizás visualizar como tal las diferentes estadísticas en cuanto a violencia que sufren las mujeres y niñas dentro de los hogares, y que realmente era una cifra que no distaba mucho de los procesos sin necesidad de estar en cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres en el Ecuador, las mujeres y niñas como tal, sufren violencia de manera sistemática, independientemente o no de que estemos atravesando el proceso del coronavirus. El 60% de quienes sobreviven a la violencia lo habla o lo cuenta a una persona conocida, y de ellas el 82.4% no denuncia. Esta información se genera a través del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, mecanismo gubernamental desde el cual se genera información a través de diferentes estadísticas proporcionadas justamente por el ECU 911. ¿Qué pasa con las niñas y mujeres durante el proceso de pandemia por el COVID-19? Se incrementa la carga de trabajo, de cuidado no remunerado, se genera mayor impacto en las trabajadoras sanitarias. Las mujeres constituyen el 70% de las trabajadoras del sector social y de salud a nivel mundial, según registros de la OMS hasta el 2019. La crisis de mujeres de sectores populares para mantener a sus familias, recordando justamente que en los procesos de economía popular y solidaria como tal, las mujeres son quienes ocupan un rol fundamental dentro de los diferentes escalafones donde se sostiene este sistema de economía, que de hecho es uno de los que generan mayores fuentes de recursos económicos para la sostenibilidad de las familias en el Ecuador. Y por otro lado, la interrupción en acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual sería sumamente interesante también poder hacer un análisis de cómo durante el tiempo de cuarentena no solamente aumenta la violencia sexual hacia niñas y mujeres, sino por otro lado también si es que aumentó o no de una manera considerable los casos de embarazo de estas mujeres. Y por otro lado también la pérdida de vida de las mujeres, que al no contar con procedimientos seguros para una práctica como tal de interrupción del embarazo, pone en mayor vulnerabilidad sus vidas como tal, ¿no? Lo cual es sumamente importante de tener en cuenta, asumiendo obviamente que
la información que yo entrego en este momento la hacemos con base a las investigaciones, más allá de ser meras interpretaciones. ¿Qué pasa en cuanto a las cifras de la población LGBTIQ+, desde la cual puedo compartir con ustedes la información que nosotros hemos venido trabajando desde Diálogo Diverso con el apoyo de CARA Ecuador y también con el apoyo de Fundación Alas de Colibrí en el marco del trabajo conjunto que hacemos con el apoyo del Programa de Refugio y Migración de los Estados Unidos? Las atenciones directas desde la creación de nuestro espacio Mi Casa Fuera de Casa de Diálogo Diverso nos han permitido atender de manera directa a más de 1,600 personas de LGBTIQ+, en un 95% provenientes desde Venezuela. Las atenciones que nosotros hemos dado durante el primer mes del COVID o del coronavirus han llegado a más de 1,200 personas, también de manera directa, dentro de las 3 ciudades en las cuales nosotros contamos con equipo técnico integral, que es Quito, Guayaquil y Manta. Hemos podido gestionar la entrega de más de 800 kits alimenticios con apoyo de otras organizaciones sociales de empresa privada también y donaciones ciudadanas. Por otro lado, en el marco del proyecto que implementamos actualmente, hemos podido hacer la entrega de kits de aseo y cash multipropósito, lo cual se conecta directamente justamente con lo que hablaba nuestra querida amiga Ligia. Y aquí yo quisiera hacer una reflexión al respecto. Si bien dentro de los diferentes mecanismos gubernamentales que han querido precautelar o proteger los derechos de la ciudadanía en cuanto al tiempo de pandemia, esto no ha incluido a la población venezolana, es importantísimo dejarlo en claro, no ha incluido a la población venezolana, peor aún a la población LGBTIQ+. Y esto nos evidencia justamente de que como Ecuador tenemos muchísima garantía de derechos en letra muerta, que realmente en la implementación de política pública no cuenta con presupuesto. De hecho, hay que hacer un llamado de atención muy grande, porque no tiene explicación alguna que los recursos para precautelar los derechos de las niñas y mujeres se hayan ido desmantelando de a poco, pero cuando hablamos aún más de presupuesto para garantizar los derechos de la población LGBTI, tanto local como de diferentes nacionalidades que viven en el Ecuador, es inexistente. Así que el abordaje que se ha querido hacer para poder entregar diferentes apoyos o ayudas desde el gobierno definitivamente no han contemplado a todos los grupos de atención prioritaria, como son las personas en situación de movilidad humana y también población LGBTI dentro de sus diferentes interseccionalidades. Por otro lado, nosotros hemos podido atender a población venezolana, colombiana, cubana, población ecuatoriana, obviamente, de España, de Honduras, Irán, de República Dominicana, de Rusia, entre otros países cuya población se encuentra actualmente aquí en el Ecuador. Pero ¿qué pasa también cuando hablamos del impacto que genera el COVID-19 en la población LGBTIQ+? Esto hace, por un lado, que se haya incrementado muchísimo la xenofobia. Por otro lado, el aumento de discriminación hacia las personas LGBTIQ+, tanto ecuatorianas como de diferentes nacionalidades, el acceso a la educación, el teletrabajo limitado, pues no todas las personas como tal poseen internet, y esto es importantísimo tener en cuenta cuando hablamos de la población venezolana, en este caso aquí en el Ecuador, pues recordemos que los mecanismos de comunicación con los cuales la gente puede estar en contacto permanente con sus familias en Venezuela o en diferentes países de la región es justamente a través del Internet, que no está ligado solamente a la capacidad de conexión de Wi-Fi, sino también a tener o contar con un dispositivo electrónico que permita tener las características para poder tener este tipo de conexiones. Han existido despidos y casi inexistentes posibilidades de conseguir empleo. Esto no es algo solamente que se da en tiempos de pandemia, sino que ya se daba anteriormente. La posibilidad de un empleo con garantías laborales para la población venezolana en el Ecuador se ha ido reduciendo de manera progresiva, mucho más aún para quienes son parte de la diversidad sexogenérica. Desalojos, los cuales se dan tanto a la población local como a población en situación de movilidad humana que están viviendo en situación de pobreza y de pobreza extrema. El colapso de los albergues, que ya lo hablábamos anteriormente, y por otro lado, nuevas decisiones por parte del gobierno que no contemplan las necesidades de las personas LGBTI en situación de movilidad humana y en sí de la población venezolana que vive en este país, teniendo en cuenta de que el Ecuador es uno de los pocos países a nivel del mundo que garantiza la movilidad humana como un derecho.
Asimismo, los accesos a servicios de alimentación y de salud son completamente limitados, es decir, que para la población venezolana y la población venezolana LGBT y en sí mismo para la población LGBTIQ+ en el Ecuador que esté en situación de necesidad y de precariedad, el poder acceder a alimentos y el poder acceder a servicios de salud realmente son muy, muy limitados, ¿no? Porque recordemos que tenemos una pandemia, que tenemos toque de queda y por poner el mejor de los ejemplos, una persona LGBT que convive con VIH y que necesita movilizarse para poder retirar su medicamento antirretroviral, realmente se ve en una dificultad enorme de poder hacerlo de manera segura. Otro tema que es importante también justamente mencionar es la imposibilidad actual de que las familias venezolanas que viven en el Ecuador puedan ayudar a sus familias en Venezuela. Recordemos que uno de los motivos más grandes por los cuales la población como tal toma la decisión o se ve obligada a migrar es justamente por un factor económico. Actualmente, la población como tal no tiene recursos para sostenerse, mucho menos aún para pensar en apoyar en la sostenibilidad de sus familias fuera del país. Algo que es muy fuerte también dentro de los grupos LGBT es la pobreza de las mujeres trans, que es dentro de las agrupaciones de la diversidad sexogenérica las más visibles, pero al mismo tiempo también la población más olvidada. Lastimosamente, dentro del Ecuador no contamos con diferentes mecanismos que permitan una garantía una garantía de derechos como tal para la población trans. Y por otro lado, algo que es muy preocupante, y es que el trabajo sexual en condiciones poco seguras se vería o podría incrementar considerablemente en un futuro cercano por parte de hombres gays y por parte de mujeres trans, tanto locales como población LGBTI venezolana. Sin más, poder entregar también la información acerca de nuestros centros de atención y referencia hacia población LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en la ciudad de Quito, Guayaquil y Manta, y a través de nuestras diferentes redes sociales que puedan también conocer acerca del trabajo que venimos haciendo de manera permanente. Espero que esta información haya podido ser de interés y estamos siempre muy gustosos de poder apoyar en los diferentes procesos que sean necesarios. Muchas gracias. Gracias, Danilo, por las importantes reflexiones y el análisis realizado. Entre algunos de los puntos que caben resaltar están, por ejemplo, la necesidad de abordar desde las distintas interseccionalidades a la población migrante, también el tema de que los procesos de confinamiento, en los procesos de confinamiento, mujeres y niñas son más propensas a ser víctimas de violencia de género en el hogar, el estrés económico aumentado, las tendencias coercitivas y el aislamiento disminuye los lazos, las posibilidades de apoyo comunitario y a su vez también ha incrementado la carga de trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres. Las colectivas de mujeres han evidenciado la violencia sistemática que sufren las mujeres incluso antes de la pandemia y cómo el trabajo de cuidado se sigue incrementando en este contexto. Los servicios de emergencia en la actualidad están colapsados y cuentan con fondos muy insuficientes y ha habido también interrupción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Respecto a la población en movilidad humana de la diversidad sexogenérica, se evidencia un aumento de xenofobia y discriminación, se registran despidos y casi inexistentes posibilidades de conseguir empleo. También han habido varios desalojos, hay un acceso muy limitado a servicios de alimentación y salud y se evidencia un aumento en la pobreza de mujeres trans, por ejemplo. Se prevé que el trabajo sexual pueda incrementar en el futuro cercano por parte de hombres gays y mujeres trans. En este contexto hemos experimentado que la sociedad civil está cubriendo varias de las necesidades de la población que el Estado como primer responsable debe garantizar. En este sentido, se requieren nuevas decisiones por parte del gobierno que no contemplan las necesidades de los grupos de atención prioritaria. Actualmente, no hay asignación presupuestaria para atender, por ejemplo, a población migrante ni para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y niñas. A continuación, doy paso a Verónica Supliguicha, directora de la Fundación Alas de Colibrí, quien moderará la segunda parte de este foro. Recordamos a la audiencia que pueden hacer sus preguntas a través del chat y que al final del foro les invitaremos a responder una corta evaluación. Adelante, Vero. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, muy buenas noches ya. Muchísimas gracias por seguir participando y seguirse uniendo a este foro.
Migración venezolana y derechos humanos frente al COVID-19. Y continuando con nuestro foro, damos paso a nuestra tercera exposición sobre el tema. Rol del Estado y de los sistemas de protección ante la vulneración de derechos de personas refugiadas y migrantes durante la pandemia del COVID-19, a cargo de Esther Cuesta. Esther Cuesta es asambleísta por la circunscripción del exterior por Europa, Asia y Oceanía, periodo 2017-2021. Fue presidenta y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional en el periodo 2017-2019. Nacida en Guayaquil, migrante a los 19 años de edad, ha vivido en el exterior cerca de 21 años. Cuenta con un PhD en literatura comparada con especialización en estudios feministas y latinoamericanos, una maestría en literatura comparada y una licenciatura, con los más altos honores, en literatura hispanoamericana y estudios italianos, otorgada por la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Ha sido docente en varias universidades en Estados Unidos y ha realizado investigaciones y ha publicado artículos sobre migración, colonialidad, procesos descoloniales y praxis feministas en Europa y los Estados Unidos. Fue viceministra de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y cónsul general del Ecuador en Génova, Italia. Fue la asambleísta más votada por el exterior y es presidenta del Grupo Interparlamentario de Amistad Ecuador-Italia de la Asamblea Nacional del Ecuador, periodo 2017-2020. Estimada Esther, adelante con su presentación. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a la Fundación Alas de Colibrí, a Diálogo Diverso y a CARE Ecuador por la invitación a este foro que nos permite reflexionar sobre temas importantes que nos conciernen a todos. Bueno, ya Ligia dio algunas cifras estadísticas, así que no las voy a repetir y agradezco a Ligia. Lo que yo quisiera más bien comenzar es recordando la Constitución del Ecuador para recordar cuál es el rol del Estado, ¿no? El artículo 3 de la Constitución del Ecuador, numeral 1, establece que los deberes primordiales del Estado consiste en garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Y recordar también el artículo 9 de la Constitución, que todos seguramente lo conocemos aquí, pero vale recordarlo, que establece que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución. Quería comenzar por aquí porque en esta crisis sanitaria que se convirtió no solamente en Ecuador, sino en varios países del mundo, en una crisis económica, en el Ecuador en una crisis social, política y hasta moral, diría yo que el gobierno ha realizado escasos esfuerzos para cumplir la Constitución y en especial con la población migrante. Recordar que nuestra población migrante en el Ecuador está a menudo dentro de la fase más baja de ingresos de la población ecuatoriana. De los 17,5 millones de la población ecuatoriana, las personas que se encuentran en la clase trabajadora en pobreza extrema, que hoy podrían ser tranquilamente 35% de la población y seguramente llegaremos al 50% de la población a finales de este año debido a las medidas económicas que ha tomado el gobierno y también las leyes que ha aprobado la Asamblea Nacional, no con mi voto, por supuesto. Veremos un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema y lamentablemente la población venezolana en el país está dentro de esa franja de ingresos. Por lo tanto, en cuestión de derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación, precisamente por lo que mencionaba la persona que me antecedió en la palabra, de que no todos los niños tienen acceso, no solamente a internet, sino a un aparato, a una computadora, donde puedan hacer la
las sesiones virtuales y las clases virtuales en las escuelas y colegios. Decirles también que la población venezolana, si bien es cierto que el Ecuador emitió un decreto ejecutivo donde se estableció el censo de la población venezolana y se hizo una prórroga para la regularización. De hecho, se promovió la regularización de venezolanos a partir de la pandemia, pues con el acuerdo ministerial en marzo, el 19 de marzo, pues se dio la prórroga para hacer este censo y tener las visas temporales de excepción de permanencia aquí en el Ecuador. Si bien es cierto, los venezolanos en el Ecuador no tienen en este momento ese estrés, digamos, de pagar multas por pasarse el tiempo, que son, obviamente, al momento son extremadamente altas, inadmisibles en mi criterio, y eso estamos reformando en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, la Ley de Movilidad Humana. No obstante aquello, lo que hemos visto y lo ha evidenciado la Defensoría del Pueblo como ente defensor de los derechos humanos, es que tenemos en total de todas las violaciones de derechos durante esta pandemia, cerca de 7,000 alertas de vulneraciones de derechos de diferentes motivos. Entre ellas también la población en movilidad humana, que son los hermanos venezolanos que se encuentran en el Ecuador, que han sufrido vulneraciones por desahucios. Obviamente estos desahucios se han realizado de manera arbitraria, sin una orden judicial, sin un debido proceso. Y obviamente al tener la cuarentena, al estar en el estado de excepción, los venezolanos, que la mayor parte, bueno, decirles que en el Ecuador un 60% tiene un trabajo informal. De ese 60% obviamente están los ciudadanos venezolanos dentro del país, y como decía también Ligia, pues un 11% se calcula que de venezolanos que tendría un trabajo con un contrato formal. El resto, un 89%, se estima que están en la informalidad. Obviamente, al estar en cuarentena, al estar en el estado de excepción, los que tienen un empleo, los que se pueden permitir de estar en casa y poder comprar comida, lo pueden hacer. Pero un gran porcentaje de la población ecuatoriana y venezolana no han podido hacerlo porque están en la informalidad. Por lo tanto, también lo que se ha denunciado es que no han tenido un acceso, a pesar de que la Constitución establece que el acceso a la salud es universal, es gratuito. Los ciudadanos venezolanos han denunciado también que al ir a hospitales, al ir a centros de salud, no han recibido la atención médica oportuna. Pero obviamente eso también ha sucedido en todo el país. Basta pensar los 10,000 fallecidos que tiene Guayaquil, que no forman parte de las estadísticas oficiales de fallecidos por el COVID-19 porque nunca les hicieron las pruebas. Lo que yo quiero más bien ahora mencionar brevemente es ir a la parte del retorno. Si bien es cierto que hay entre unos 350,000, 370,000 venezolanos en el Ecuador, se ha registrado tanto la Defensoría del Pueblo como el Consulado de Venezuela aquí en Quito, que cerca de 20,000 ciudadanos venezolanos han manifestado su deseo de regresar a Venezuela. Esta situación obviamente no se puede hacer solamente por una gestión de un gobierno. Esto requiere una gestión intergubernamental y obviamente también con la colaboración de organismos internacionales. Lamentablemente, Venezuela solamente ha podido, durante esta crisis, realizar 2 vuelos humanitarios donde han regresado 179 personas. El Ecuador, ni siquiera por ser vuelos humanitarios, ni siquiera pudo hacer una exención de las tasas aeroportuarias, que por persona son $66. Por lo tanto, fueron más de $11,000 que tuvo que pagar Venezuela, pero lo pudieron hacer debido a la gestión de la alcaldía de Quito, que subvencionó $10,000 para estas tasas aeroportuarias. El resto lo pagó la embajada venezolana, pero faltarían
más de 19.000 personas por regresar a Venezuela. Colombia se ha negado a realizar un corredor humanitario terrestre, porque obviamente sería casi imposible hacerlo por vía aérea, a pesar de que Ecuador ha dado la disponibilidad, pero igual a precio de combustible normal, ni siquiera a un precio de combustible humanitario, porque es un vuelo humanitario. Y debo decir que Venezuela sí ha realizado vuelos humanitarios verdaderamente humanitarios, no como el Ecuador, que son vuelos comerciales pagados, charter, donde los ecuatorianos tienen que pagar el pasaje, el hotel cuando llegan. Venezuela ha realizado estos vuelos humanitarios, pero obviamente sin la colaboración de Colombia. Ya Colombia ha manifestado que no, hasta el 30 de mayo no va a colaborar y seguramente no va a colaborar para un corredor humanitario. Lo cual crea dificultades, obviamente, al cerrar sus fronteras y no permitir este paso. Y también, lamentablemente, la OIM y ACNUR han manifestado pues, que en las condiciones actuales no podrían intervenir para colaborar al retorno de los ciudadanos venezolanos a Venezuela. También me preocupa el hecho de que ciudadanos venezolanos se encuentran afuera del consulado. Hay un grupo, tal vez unos 80, 100 personas, no recuerdo bien, antes de ayer que pasé por ahí, y entre ellos hay niños, hay mujeres embarazadas, y es preocupante porque los albergues están colapsados y, digamos, la fuerza pública o el MIES, que tendría que colaborar aquí, no ha brindado la ayuda a los ciudadanos venezolanos. Y en un momento de estado de excepción, en un momento de crisis sanitaria, estas personas siguen afuera del consulado con el frío de Quito en la noche, con niños, con mujeres embarazadas, con adultos mayores, sin la asistencia oportuna del Estado ecuatoriano. Entonces, yo aquí quisiera enfatizar que si bien es cierto que el Distrito Metropolitano de Quito, la Junta de Protección de Derechos, las juntas parroquiales, la Defensoría del Pueblo han hecho pronunciamientos sobre los desalojos y sobre la discriminación de ciudadanos venezolanos en esta crisis sanitaria, por parte del gobierno, por ejemplo, los venezolanos no tienen acceso al bono de $60, no tienen acceso a ello, no tienen acceso a los kits alimenticios, y lo que vemos, pues, que ha habido más bien corrupción en esos kits alimenticios. Ya vimos que la directora de riesgos también renunció por un caso de corrupción, supuesta corrupción, habrá que definirlo. Entonces, al Estado central no dar esta ayuda, este soporte a la población venezolana, pues tanto las alcaldías como las prefecturas son las que han estado dando esta ayuda complementaria a los ciudadanos venezolanos que no tienen, obviamente, acceso a alimentos. Finalizar diciendo que debo decir que en Ecuador, de todas maneras, la crisis que vivimos las personas, repito, de las clases más bajas de ingresos, entre ellos los migrantes, ha pasado también en otros países. Lo vemos también en Estados Unidos, en países europeos. Basta recordar, por ejemplo, en Nueva York, la población latina, la población ecuatoriana migrante es la más afectada, menos acceso a servicios, a salud. Y eso es algo que ha pasado lamentablemente en varios países del mundo, y Ecuador no es una excepción al respecto. Sin embargo, Venezuela ha tenido cierta atención en la no propagación del virus COVID-19. Si hoy el Ecuador tiene 35.306 casos confirmados y 2.939 casos de fallecidos, estas son las cifras oficiales, sin contar solamente las de Guayaquil, que son 10.000 fallecidos, Venezuela el día de hoy tiene aproximadamente 824 casos y fallecidas 10 personas. Las personas que regresan a Venezuela, venezolanos que regresan a Venezuela, les hacen las pruebas ahora, antes de viajar, cuando llegan, después de 4 días y después de, me parece, 10 días le hacen la PCR. Entonces, Venezuela ha tenido una cierta tensión en el retorno de sus connacionales, y considerando también que en esta pandemia han regresado entre 20.000
y 25.000 ciudadanos venezolanos por la frontera de Colombia. Es decir, Venezuela también ha tenido que recibir su población por vía terrestre en números bastante elevados y ha tenido que manejar, gestionar la propia movilidad de sus ciudadanos, el propio ingreso de sus ciudadanos, y eso es algo también que vale reconocer. Aquí termino para responder cualquier pregunta. Gracias. Agradecemos la participación de Esther Cuesta. Creo que ha sido una presentación bastante importante que nos ha permitido reflexionar acerca del rol que tiene el Estado en relación a garantizar los derechos de las personas, de todas las personas en territorio nacional, pero sobre todo de aquellas que están en mayor condición de vulnerabilidad, como son las personas migrantes. Por otro lado, sin lugar a dudas, una de las reflexiones que nos deja Esther Cuesta es cómo la pobreza y la extrema pobreza posterior a esta pandemia que está viviendo el mundo va a incrementar sus números, y esos, sin lugar a dudas, serán sobre todo mayormente quienes son la población venezolana. Nos informa Esther que desde que empezó la pandemia se han dado cerca de 7.000 alertas en relación al tema de vulneración de derechos. Sin lugar a dudas, esto también tiene una vinculación con las presentaciones que ya nos han hecho los compañeros anteriormente. Todo el tema de los desalojos, de los desahucios, de el haber cortado el derecho a Perdón, parece que estaba sin audio. Mencionaba que pese a que se han hecho exhortos por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de las juntas de protección de derechos, por parte del mismo municipio, lamentablemente estos continúan y eso deja a la población en mayor situación de indefensión. Finalmente, hay un incremento importante de personas que están regresando a territorio venezolano. Nos decía Esther que han regresado entre 20 y 25.000 personas solamente durante este tiempo de pandemia por territorio colombiano, lo cual ha implicado que todo este movimiento active los sistemas de protección de cada uno de los lugares que están transitando la población venezolana, lamentablemente con la consecuente incremento de la xenofobia. Agradecemos la participación de Esther y ahora continuamos en el foro. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de nuestro chat e indicar si a la persona a la que se encuentra dirigida la pregunta, eso nos permitirá, nos facilitará el poder responder sus preguntas. Puede participar también en Twitter con el hashtag todos los lugares, hashtag todas las personas. Y ahora tenemos la última presentación de nuestra compañera Belén Rodríguez, quien gentilmente aceptó esta invitación. El tema que ella topará son los sistemas de protección ante la vulneración de derechos de personas en contextos de movilidad humana durante la pandemia del COVID-19. Belén Rodríguez es psicóloga clínica, tiene una maestría en investigación en derechos humanos con mención en interculturalidad, una especialización superior en derechos humanos, otra especialización superior en intervención multidisciplinaria de las Defensorías del Niño y Adolescente y un diplomado superior en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Actualmente es la coordinadora del Programa de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Tiene experiencia como oficial de protección a infancia en Carchi por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Trabajó como especialista de protección de la infancia en emergencias en Manabí por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y fue responsable de protección y recuperación en emergencias en el cantón de Pedernales, Manabí, por parte de la OIM. Tiene experiencia en todos estos ámbitos, así es que consideramos que ella puede darnos una visión bastante importante acerca de cómo los sistemas de protección en este momento se encuentran en la emergencia del COVID. Bienvenida, Belén, muchas gracias por tu tiempo. Adelante tu participación. Bueno, buenas noches ya con todas y con todos. Pues de parte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es un gusto poder compartir con todos ustedes y sobre todo en estos espacios tan importantes de reflexión sobre lo que es la migración venezolana y derechos humanos frente al COVID-19.
En primer lugar, pues quisiera partir con la premisa que desde el foro se había mencionado acerca de que la emergencia sanitaria del COVID-19 no discrimina y afecta a todas las personas, como bien se dice, sin discriminación. Aumenta las desigualdades y pone en riesgo a la población en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de niños, niñas, adolescentes, comunidad LGBTI y sobrevivientes de violencia. En ese sentido, la pandemia puede afectar gravemente a la plena vigencia de los derechos humanos de la población y generar riesgos para la vida, para la salud, integralidad personal, a la educación, alimentación, agua, vivienda, entre otros derechos. Así también afecta a los impactos tanto inmediatos, mediatos y de largo plazo sobre las sociedades, y de manera específica me quiero referir a lo que implica para las situaciones de especial vulnerabilidad. Creo que es importante mencionar, como ya todos los anteriores panelistas que nos acompañan en la noche de hoy, nos habían mencionado sobre estas brechas de desigualdad social. Esto sin duda alguna ha incrementado y ha dificultado e impide que un sinnúmero de personas a tomar las medidas básicas de prevención contra la enfermedad del COVID-19. Y esto afecta de manera particular a los grupos anteriormente mencionados. Adicional a aquello, creo que es importante compartir lo que ya Danilo nos había mencionado en su momento sobre las violencias y en particular la violencia intrafamiliar, que es bastante alarmante y preocupante, dado el confinamiento que estamos atravesados. Creo que es importante y ahora quisiera compartirles a ustedes un poco de cifras estadísticas que nos da la Secretaría de Protección de Derechos, en donde se menciona que entre el 17 de marzo al 17 de mayo el ECU 911 ha registrado 14.208 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar. Y según la Fiscalía General del Estado, nos ha mencionado que hay 186 casos de violencia sexual desde el 16 de marzo al 4 de abril. Creo que sin duda alguna estas estadísticas nos llaman a la reflexión y a mirar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que los sistemas de protección están realizando en función a estas sinnúmero de vulnerabilidades. En este punto quisiera, pues, en primer lugar también compartirles lo que la OIM desde el área de protección nos encontramos brindando ahora mismo en temas de asistencia psicosocial. En este instante, pues la OIM nos encontramos brindando todo lo que es primeros auxilios psicológicos, contención emocional, entrega de información y asesoría a población. Querida Belén. Dígame. Querida Belén, disculpa que te interrumpa. Para poder potenciar lo que nos estás diciendo, acércate un poquito más al micrófono que no te escucho. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfecto, muchísimas gracias. Buenísimo. Lo que les mencionaba, pues, en ese sentido, quisiera, pues, retomar un poco lo que la OIM está realizando en cuanto a el área de protección y brindando todo lo que implica los primeros auxilios psicológicos, contención emocional, entrega de información y asesoría a población migrante vía remota. En los últimos meses, pues nosotros hemos asistido alrededor de 400 migrantes y hemos escuchado varias historias y un sinnúmero de historias nos hablan de varios niveles de desprotección que se encuentran viviendo, dado la falta de accesos a servicios básicos como a la información y asistencias sociales. También creo que es importante mencionar todo el apoyo que está dando OIM a través de otras asistencias humanitarias, como es temas de alojamiento humanitario en albergues, alrededor de 141 personas de movilidad humana, y también la entrega de kits de salud en emergencia a población migrante, alrededor de 17.034. Creo que para mayor información y detalle de todo lo que la OIM ahora mismo está haciendo como respuesta a COVID-19, lo podemos encontrar detallado en nuestro boletín del OIM que se encuentra en nuestras páginas web. Creo que es importante mirar ahora sí con este panorama que todos los anteriores panelistas nos han presentado en cuanto a cómo está la situación, esta radiografía y una foto de lo que están pasando tanto los migrantes y refugiados. Creo que es importante poder visibilizar cómo están estos sistemas de protección, que sin duda alguna hemos podido ver que han sido o están por desbordarse ya frente a la magnitud de la pandemia. Dada la falta de programas sociales y la debilidad en los planes específicos para estas personas del sistema de protección de derechos, por lo que creo que hay muchos desafíos y retos para los sistemas de protección que hay que realizarlo en situación de población migrante y refugiada.
Por lo tanto, es importante motivar y creo que desde ahí todas las organizaciones que estamos aquí presentes podemos motivar a la creación de políticas públicas de protección, aplicando estrategias intersectoriales con un enfoque en derechos humanos que contemple la universalidad, la inalienabilidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación, la perspectiva de género, la diversidad, la inclusión, ajustándose a los principios pro persona, promoviendo la eliminación de estigmas y estereotipos que pueden surgir. Sin duda alguna, estas políticas pueden prestar mayor atención a la población que se encuentra en mayor necesidad para la prevención y protección y tratamiento que deja la situación de COVID-19. Y esta debe ser diferenciada dependiendo de cada grupo de atención prioritaria, como es el caso en temas de adultos mayores, en personas con afectación médica preexistente, personas privadas de la libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en movilidad humana, niños, niñas, adolescentes, comunidad LGBTI, personas afrodescendentes, de personas con discapacidad. De manera particular, en relación a la población migrante y refugiada, creemos que los sistemas de protección, tanto nacionales como a nivel de las localidades, deberían promover e implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia, impulsando acciones de sensibilización a través de campañas y otros medios de comunicación y elaborando protocolos específicos de protección y atención dirigidos a la población migrante y refugiada. De igual manera, creemos la manera de poder incluir a la población en movilidad humana en políticas y acciones de recuperación económica. Creo que este punto ya lo toparon mis anteriores panelistas que me intercedieron la palabra, dado que mucha población ahora mismo no cuenta con el recurso económico necesario para cubrir esas necesidades básicas, como son los aspectos de alimentación, como son los aspectos de vivienda, en donde, como bien lo manifestabas, Esther, se menciona varias situaciones de desalojo que también la Defensoría del Pueblo se encuentra ya pronunciándose al respecto. Y creo que eso es importante mencionar, que no hay que olvidar que la mayoría de la población migrante se dedica al comercio informal. Creo que esta situación hay que tomarla en cuenta y cómo poder incluir a esta población dentro de las políticas prioritarias y de recuperación económica que debe plantearse a nivel nacional y local. Se debe en ese sentido fortalecer a todos los sistemas de protección de derechos de manera integral, que incluyan aspectos de educación, medidas de prevención sobre violencias y abusos y otras estrategias integrales. Yo lo dejaría hasta ahí, colegas, y pues si hay alguna pregunta, pues quedo atenta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Belén, por tu amplia explicación. Creo que ha sido muy importante cerrar este foro con el análisis que nos ha hecho Belén Rodríguez de la OIM sobre los sistemas de protección. Lo primero que ha hecho Belén es hacer un análisis acerca de la situación de violencia que ha existido durante todo el tiempo de la pandemia. De hecho, entre el 6 de marzo y el 4 de abril nos mencionaba de que se han conocido 186 casos de violencia en la Fiscalía General del Estado, y eso es un dato que nos tiene que llamar la atención, porque sin lugar a dudas sabemos que en nuestro país existen altos niveles de violencia, pero sin lugar a dudas la pandemia lo que nos ha dejado es un incremento en esos datos. Existe por parte de la población una falta de acceso a servicios básicos, y uno de los elementos claves que nos dice Belén es que los sistemas de protección se están desbordando o ya están desbordados, lo que significa que no tenemos la capacidad de responder eficientemente ante la situación de vulneración de derechos que mucha población venezolana está viviendo. Frente a esto nos propone la necesidad de la creación de políticas públicas de protección, pero que tengan un enfoque de derechos y de participación de la población, para aquellas sobre todo con mayores necesidades, y políticas además que partan de un enfoque diferenciado en función de las necesidades de cada grupo de atención prioritaria. Por otro lado, nos menciona que los sistemas de protección deberían promover medidas para la prevención de la xenofobia, así como la elaboración de protocolos específicos que nos permitan dar atención a población migrante y refugiada.
Es necesario, además, pensar ya en programas de recuperación económica. Estamos concluyendo en el país con la etapa del aislamiento. Empezaremos dentro de poco con una etapa de distanciamiento social y eso va a significar que la población necesita un proceso de recuperación económica, pero Belén se hace una pregunta importante y dice, dentro de esto, ¿cómo vamos a incluir a la población que mayoritariamente está en el comercio informal? ¿Cómo hacer programas de reactivación económica cuando el alto porcentaje de población venezolana se encontraba en el comercio informal? Y finalmente nos llama Belén a fortalecer los sistemas de protección de una manera integral. Muchísimas gracias, Belén, por tus reflexiones, por compartir con nosotros el análisis que tú has realizado. Y les invitamos nosotros a que pasemos a la siguiente fase, que es la ronda de preguntas y respuestas. Cada panelista va a tener 3 minutos para responder las preguntas que nuestra audiencia la ha formulado desde el chat. Les recordamos que estamos recibiendo en el chat sus preguntas. Les pedimos además que nos pongan hacia quién está dirigida esa pregunta. Y en este momento quisiera darle paso a mi colega Paula Mina para que por favor facilite la fase de preguntas. Paula. Muchísimas gracias, Vero, amigos y amigas que nos están mirando. Primero agradecerles el interés y por haberse mantenido conectados y por todas las preguntas que han generado alrededor de la discusión de las distintas temáticas y desde los distintos enfoques. Comentarles que la recolección de las preguntas se han hecho conforme las han ido ustedes escribiendo. Sin embargo, hay muchas preguntas que se nos quedarán en el aire y esperamos poderlas contestar en algún momento de una manera más ordenada y que nos permita también el tiempo del foro para poder responder la mayor cantidad de preguntas en el marco de identificar cuáles son estos temas que están en discusión respecto a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, en particular de la población venezolana, en el marco de la crisis del COVID. Querida Ligia, muchísimas gracias por tu participación. Tenemos unas preguntas para ti. La primera pregunta que nos hacen nuestros participantes es, ¿cuál cree que debe ser el rol de la sociedad civil para mitigar la crisis de las personas en movilidad humana? Y adicionalmente nos preguntan, ¿qué consejo jurídico recomendaría a las personas que están siendo desalojadas y privadas de los servicios básicos? En cuanto al problema de los desahucios, dentro de la misma pregunta, ¿qué acciones puede tomarse para enfrentar esta situación, tanto desde la población como del Estado garante de derechos? Ligia, escuchamos sus respuestas. Sí, a ver, en relación a la primera pregunta, yo creo que la respuesta, ¿sí se está oyendo? Sí, se escucha muy bien, Ligia, muchas gracias. Decía que en relación a la primera pregunta, creo que la respuesta ya Danilo profundizó bastante sobre todas las cosas que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil para mitigar la crisis. Aquí la pregunta que corresponde hacer es ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el Estado ecuatoriano para acompañar ese proceso que han iniciado las organizaciones? Es decir, aquí hay un trabajo enorme que están haciendo cantidad de organizaciones en Ecuador para tratar de mitigar la crisis, pero el trabajo que están haciendo las organizaciones es un trabajo, si se quiere, de carácter voluntario y humanitario. Se requieren marcos normativos y se requieren políticas públicas. Y eso mismo podría decirse del tema de los desalojos. El problema no es darle consejos jurídicos a los desalojados. El problema es preguntar, y aprovecho que hay una diputada de la Asamblea Nacional en este panel, para preguntar qué va a hacer la Asamblea Nacional en relación con la protección de las personas para que no sean víctimas de desalojo. Y una vez desalojadas, ¿qué van a hacer con ellas? Es decir, el problema ya aquí no, esto es un tema que ya rebasó hace mucho tiempo las posibilidades de trabajo de la sociedad civil y que está haciendo mucho, que está asumiendo una carga enorme. El problema aquí es fundamentalmente la creación de marcos normativos, de políticas y de prácticas. En ese mismo sentido, quiero aprovechar que tomé la palabra para decir y lamentablemente refutar el tema de los retornos a Venezuela. Los retornos a Venezuela no están siendo idílicos para nada. Yo acabo de mencionar el caso de un funcionario alto del Estado Zulia, que es el estado más importante, más grande del país, que dice que los migrantes venezolanos están
son armas biológicas enviadas por Colombia para contaminar a Venezuela. Es una expresión de odio hacia la población venezolana que está retornando. Eso se compara con lo que dijo hace algún tiempo, hace algunas semanas, la ministra de Servicios Penitenciarios, cuando dijo que todos los que regresaban racistas, golpistas y golpistas camuflados. El impuesto fiscal general de la Asamblea Nacional Constituyente los llamó karma. Es decir, ¿qué más necesitamos para entender que la situación de los refugiados en general es dramática y que de las personas que regresan no es menos dramática, no están siendo bien recibidos? Por el contrario, la recepción que se les está dando es la recepción de traidor. Entonces son personas que están siendo doblemente victimizadas. Muchas gracias, Ligia. En efecto, quedan varias respuestas alrededor de cada una de las acciones de atención hacia la población venezolana. Para Danilo Manzano tenemos dos preguntas que están muy, muy conectadas con los temas de protección, tanto en los temas de género que había comentado, como en los temas relacionados con población LGTBI, con VIH. Para Danilo Manzano, la primera pregunta: ¿cuáles son los protocolos de salud y los sistemas de denuncia a los que pueden acudir las personas con VIH de la población venezolana que han sido violentadas en sus derechos? Bueno, y finalmente, relacionada con el tema de protección, ¿cree usted que la Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género es suficiente en el marco de la pandemia? ¿Es suficiente para generar estos mecanismos de protección? ¿O qué elementos podrían ser incluidos? Muchas gracias, Paula. Pues bueno, desde Diálogo Diverso nosotros hemos venido dando seguimiento de manera organizada junto a otros espacios de sociedad civil que trabajamos por los derechos también de la diversidad sexogenérica, tanto de población ecuatoriana como de población LGBT, teniendo en cuenta que el VIH como tal es algo que afecta a las personas y que no discrimina de nacionalidades. Si es que una persona LGBTI proveniente de Venezuela, ecuatoriano, de diferente nacionalidad de nuestro territorio, ha sido discriminada por convivir con el VIH o ha sido atendida con malos tratos por parte de los diferentes funcionarios de salud, a través de nuestro equipo jurídico receptamos este tipo de información de manera permanente, y no solamente que canalizamos haciendo llegar a quienes tienen que tener esta información de primera mano, haciendo los reclamos respectivos, sino que en medida de lo posible tratamos siempre de no solamente ser un puente de comunicación, sino también de solución. A través del trabajo que hemos hecho, hemos podido, por un lado, capacitar en sensibilización en cuanto a la atención efectiva de la población LGBT y con enfoque de movilidad humana a diferentes espacios del Ministerio de Salud Pública, pero también a diferentes espacios en Cancillería del Ecuador. Esto es importante porque desde la sociedad civil, aparte de generar y de ser un medio a través del cual puedan llegar estas, no quise decir como incomodidades, sino estas vulneraciones que recibe muchas veces la población, también tenemos que convertirnos en una respuesta efectiva. Y esta respuesta efectiva también tiene que ver en aprender a trabajar de manera conjunta para poder encontrar soluciones de la misma vía. Por otro lado, en cuanto a la pregunta, Paula, que tenía que ver, perdón, anoté un poquito acá porque es una pregunta bastante larga, en cuanto a la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de Violencia de Género contra las Mujeres, si es que es suficiente o no para responder a los problemas de violencia generados en el contexto, pues yo creería que definitivamente, y en el contexto sobre todo latinoamericano y en el caso ecuatoriano principalmente, lo que yo ya dije antes, tenemos una constitución muy vanguardista, tenemos una constitución muy de avanzada, pero que definitivamente termina siendo letra muerta cuando el cumplimiento efectivo de la misma no existe. Y cuando hablamos de tener un cumplimiento efectivo en cuanto a los derechos humanos que tienen que, primero, estar atravesados por la creación de una política pública efectiva y una política pública construida también desde los ciudadanos, no solamente desde el escritorio. Una política pública que tiene que contar con presupuesto para su ejecución real, lo cual es sumamente importante, pero por otro lado, una creación de política pública que permite entender que un cumplimiento efectivo no solamente depende en este caso del gobierno, sino también desde los ciudadanos a través de la educación. Entonces, creo que los países de nuestra región como tal tenemos muchísimo que seguir aprendiendo. Por otro lado, comprender que en los procesos democráticos la ciudadanía somos finalmente quienes a través del voto ponemos a la gente en el poder.
lo cual es sumamente importante y definitivamente no aprendemos como tal de estos estados hiperpaternalistas que malacostumbran de manera permanente a la población y que justamente ahora tenemos estos resultados. Lastimosamente, en nuestra región latinoamericana, los gobiernos han sido altamente homofóbicos, altamente discriminadores, altamente misóginos, lo cual justamente han hecho, en el caso de la población LGBT venezolana, que también sea esta homofobia sistemática y esta homofobia promovida muchas veces por parte del régimen, que haga que sean las personas LGBTs quienes se ven forzadas también a salir de Venezuela. Sin más, también creemos que es siempre importante que para poder tener una visión oportuna, una visión con base a un enfoque de derechos, cuando hablamos sobre la población venezolana, hacemos una invitación también a los tomadores de decisión a leer el informe de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el régimen venezolano actual y las consecuencias que tiene la población venezolana. Porque es importantísimo tener en cuenta, más allá de generar diferentes posiciones o pasiones, que desde un enfoque de derechos, la ciudadanía, la población venezolana que en este momento se encuentra en diferentes países de la región como tal, muchas veces han salido obligadas y se han visto obligadas a tener que salir como tal de Venezuela debido a diferentes circunstancias que no solo es una crisis humanitaria, sino una crisis política y económica. Gracias, Danilo. Y en efecto, para la asambleísta Cuesta, tenemos varias preguntas relacionadas precisamente con cuál es el carácter legal de la garantía de los derechos respecto a varias circunstancias. Asambleísta, tenemos unas preguntas y como comprenderá un mayor número de preguntas hacia usted precisamente por estar en la posibilidad de incidir y tomar decisiones en el marco de las leyes que pueden garantizar o proteger a las personas en movilidad humana. La primera pregunta nos dice, con respecto a los pasaportes y prórrogas de pasaportes vencidos, ¿cuál es la situación y cómo piensan proponer una solución alrededor de este tema? La segunda pregunta, que está relacionada, nos dice, asambleísta, cuando usted fue presidenta de la ley de comisión, ¿cómo aportó en la reforma de ley de movilidad humana? ¿Por qué no se presionó a Cancillería para el reconocimiento del estatus de refugiados a las personas venezolanas? La siguiente pregunta. El decreto ejecutivo habla de amnistía migratoria y condonación de multas, que es un tema que ha tenido mucha preocupación por nuestros participantes. Sin embargo, esta amnistía sería parcial, pues las multas solo se perdonan cuando se ha superado el tiempo de permanencia, pero son multas por mal uso de visa al intentar trabajar para el formulario. ¿Qué podría hacerse desde la Asamblea para eliminar estas multas por faltas migratorias? Finalmente, ¿qué acciones se puede tomar desde la Ley Orgánica de Movilidad Humana en su proceso de reforma para proteger a la niñez no acompañada en contexto de movilidad humana? Asambleísta, le damos la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, en cuanto a los pasaportes para la visa humanitaria, lo que estableció el gobierno es que aceptarían pasaportes hasta 5 años de caducidad, es decir, si caducaron 5 años atrás, todavía pueden ser presentados para solicitar la visa humanitaria. Sobre cómo aporté en la ley, no necesitaba ser presidenta de la comisión para hacer propuestas a reformar la ley. De hecho, presenté 2 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Y mi segundo proyecto precisamente se enfocaba sobre todo en la población migrante y en la población refugiada. De hecho, entre ellos las multas migratorias, mi propuesta es reducir a un mínimo los precios de las multas migratorias y establecernos en la ley. Porque, digamos, lo que quería hacer la comisión es que lo dejen al reglamento y obviamente el gobierno de turno, de acuerdo a la crisis, si quiere sacar más plata a los migrantes, pues les cobra más, lo cual personalmente considero que eran multas excesivas, sobre todo cuando se pasan el periodo y estamos hablando de familias de 5 personas, obviamente eran cantidades exorbitantes que no podían pagar los migrantes y
obviamente les impedía a regularizarse. Sería todo un ciclo vicioso. En el informe que se aprobó en la comisión, hubo una reducción de multas, no la reducción que yo hubiera querido, pero mejoró el panorama porque ya no va, digamos, ya no va a decisión del gobierno de turno que lo pone en el reglamento, sino que ya está establecido en la ley, lo cual crea una seguridad jurídica para los migrantes en el Ecuador. Bueno, entre otras propuestas, también el tema de las deportaciones. Yo soy de la idea de que debe ser un juez el que decida, un juez imparcial. Al momento es la autoridad migratoria la que es juez y parte, la que decide que la persona, el que acusa que la persona debe ser deportada, el que resuelve el caso. Y lo que yo propongo es que sea bajo un debido proceso, es decir, un juez imparcial con una tutela efectiva y una tutela de los derechos. Sin embargo, eso no se aprobó en la comisión, pero vamos recién al primer informe, el primer debate, y cuando lo debatamos en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues presentaré también mis objeciones a ese informe. Sobre las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana sobre el ingreso de niñas y niños no acompañados, la ley no es muy clara al momento sobre el ingreso de niños no acompañados. Por lo tanto, yo propuse que en el caso de que los niños vengan no acompañados, pues que deberán ser puestos en conocimiento de la Autoridad de Protección de la Niñez a fin de evaluar sus necesidades de atención e iniciar un proceso de restitución de derechos de acuerdo al principio de interés superior del niño. Ese era un tema muy grave porque simplemente a veces ni siquiera dejaban ingresar a los niños no acompañados. Y vimos esta situación y se incorporó esta protección mayor a los niños no acompañados en las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. En cuanto a las condonaciones de multas y el mal uso de la visa, sí, digamos, el acuerdo ministerial hace esta prórroga, se suspenden las multas, pero debo decir que en la reforma a la Ley de Movilidad Humana vamos a bajar estas multas. Ojalá lo podamos debatir pronto en la Asamblea Nacional. Debo decir también que al momento en el Ecuador muchos de los artículos de la Ley Orgánica de Movilidad Humana no se cumplen, como tampoco se cumplen algunos artículos de la Constitución en cuanto a los derechos. También había una pregunta que vi en el chat que me parece importante en cuanto a la ley humanitaria, ¿no? Cómo la ley humanitaria de alguna manera crea una protección a las personas en movilidad humana. Específicamente no establece a personas migrantes o refugiadas, pero lo que sí les puedo decir es que en cuanto a desalojos, hay una suspensión de desalojos durante el estado de excepción y hasta 60 días. Es decir, hasta ahora el estado de excepción es hasta el 14 de junio. Veamos si se prorroga, pero después de 60 días no habrían desalojos, pero una vez que terminan esos 60 días podrían haber los desalojos. Es decir, no hay realmente una protección a largo plazo para las personas que no pueden pagar su arrendamiento por la crisis económica. También no hay un incremento de costos en servicios básicos durante el estado de excepción y hasta un año después, cuando digo servicios básicos, electricidad, agua potable, incluso telecomunicaciones e internet, y no se suspenderá el servicio durante el estado de excepción hasta 2 meses después si uno no ha pagado. Y la última también, que hay una rebaja de costos de los servicios de electricidad para la población en los primeros 2 quintiles de nivel de ingresos, es decir, las personas con más bajos ingresos en el país, que son también población migrante, se va a rebajar el 10% del valor del consumo por el mes de marzo, abril, mayo, junio del 2020. Después de junio no va a haber una reducción. Esta ley humanitaria realmente no presenta grandes apoyos a la población más vulnerable del Ecuador. Esta ley humanitaria, que yo personalmente no la considero humanitaria porque no pide contribuciones a las grandes empresas, a la banca, y tampoco da una ayuda importante a la población más vulnerable, que entre ellas también la población en movilidad humana. Así que de la ley de movilidad, la ley humanitaria,
no esperemos grande apoyo por parte del Estado. Muchísimas gracias, asambleísta. Estoy segura que se nos quedan varias preguntas relacionadas con la importancia de la toma de decisiones y del aporte que hacen desde cada uno de sus espacios en la asamblea. Recordarle a los participantes, a las participantes en este foro que desde sociedad civil, las organizaciones han procurado generar estos mecanismos de información pertinente para los procesos de regulación migratoria y que estarán abiertos y podrán tener acceso a través de la organización Alas de Colibrí, CARI y Diálogo Diverso. Tenemos varias preguntas relacionadas con procedimientos y orientaciones migratorias, con tipos de pasaportes, tipos de multas que esperamos solventar a través de estos servicios. Le agradezco las contestaciones, asambleísta. Le vamos a dar el paso a las preguntas para Belén Rodríguez. Belén Rodríguez, muchísimas gracias. Nos hacen 3 preguntas, Belén, de manera específica. ¿Qué elementos considera usted deben mejorarse en el sistema de protección de derechos para lograr el efectivo goce de los derechos de las personas en general y de las personas en contexto de vulnerabilidad en particular? La siguiente pregunta. Existen varios documentos de trabajo de la OIM que tratan principios de protección a migrantes en situación de crisis humanitaria y sanitaria, como por ejemplo el del 2012. ¿Qué tipo de acciones post-pandemia están articulando para garantizar la reinserción económica y social de migrantes en el Ecuador? La tercera pregunta. ¿Hay protocolos internacionales orientados a garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos venezolanos de parte de la OIM? ¿Tiene relación estos protocolos con el apoyo de OIM en el transporte de ciudadanos de Venezuela a su país de origen? ¿Cuáles son estas garantías de traslados? Nos preguntan nuestros participantes. Le damos el paso, Belén. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Bueno, en relación a la primera pregunta, en cuanto a cuáles serían los elementos para mejorar los sistemas de protección de derechos, creo que sin duda alguna, pues creo que es un trabajo de todas y todos en poder fortalecer y trabajar para poder fortalecer estos espacios. Creemos que todas las organizaciones que ahora mismo, pues en este caso la OIM, se encuentra dando tipos de asistencia técnica para poder fortalecer estos espacios. Ahora mismo, pues, estamos trabajando de manera ardua con nuestro equipo que se encuentran en su mayoría ubicados en la frontera norte, en donde estamos fortaleciendo estas capacidades para que la población migrante y refugiada puedan ser parte de estos procesos, la que lastimosamente creemos que los sistemas de protección se encuentran sin poder articular y en deuda, si lo quiero poner en ese sentido, para la población migrante y refugiada. Creemos necesario poder hacer procesos de incidencia, de abogacía a nivel de las autoridades para que ellos también puedan fortalecer las políticas a la población migrante, poder incluir tanto en las políticas como en los servicios locales, por ejemplo, para que la población migrante pueda ser asistida. Es decir, sería interesante cómo trabajar de una manera articulada, fortalecer muchas de estas redes y mesas de trabajo que se encuentran ahora mismo en las localidades que hablan sobre temas de movilidad humana. Creo que en ese sentido poder fortalecer estas mesas, estas comunicaciones intersectoriales sería de bastante ayuda, ¿no? Creo sin duda alguna poder hacer incidencia y poder sensibilizar sobre todo a la situación de movilidad humana, que todas y todos estemos conscientes de la situación que estamos viviendo y evidenciando para que de esta manera poder también poder ejercer y realizar política pública alrededor en favor de la población migrante y refugiada. Eso en cuanto a la primera pregunta. En sí, pues sí, existen varios instrumentos, varios protocolos que la OIM en sí ha generado y ha creado que van en relación a los temas de movilidad humana, ¿no? Sin duda alguna son protocolos que han visto y trabajan de manera articulada
con la situación de poder brindar atención y protección a esta población que se encuentra pues en situación de mucha vulnerabilidad. Son protocolos regionales, son buenas prácticas que se han podido evidenciar y sin duda alguna estamos aprendiendo de estas buenas prácticas y adquiriendo estos mecanismos también para poder reforzar y replantearlos aquí en el territorio. En ese sentido, creo que es bien importante que todos los protocolos que la OIM lo ha trabajado, pues lo estamos ya articulando para la respuesta de COVID actualmente. En cuanto a la situación de los transportes y corredores, ¿no?, que nos habían mencionado, pues bueno, creo que ahí es importante mencionar que la OIM, hacerlo un organismo internacional y pues del sistema de Naciones Unidas, pues nosotros no vamos en contra de lo que es con las fronteras que se encuentran ahora cerradas. Nosotros somos muy respetuosos de poder mirar y ver, ¿no?, que la situación de lo que se está pasando a nivel de los otros países también en cuanto a las fronteras. En ese sentido, pensar en hacer procesos de retorno, pues nosotros lo trabajamos primero, tenemos que mirar el caso a caso. No podemos pensar que todos los retornos que lo vayamos se puedan dar, dado que no sabemos cómo se encuentran los procesos de seguridad, dado la situación también que nos preocupa es que no se encuentran cómo van a ser los principios de respeto y de dignidad de esa población ahora que ellos regresen, ¿no?, a sus países de origen. Entonces, sobre todo, uno de los principios fundamentales de la asistencia humanitaria es no hacer más daño del que ya está ocasionado. Entonces, en ese sentido, nosotros como OIM, pues somos muy respetuosos de las fronteras y de si estas se encuentran cerradas o no. Entonces, ahora mismo, pues no podemos hablar de transportes ni corredores humanitarios. La OIM, pues anteriormente, cuando fueron las situaciones con los flujos migratorios altos, pues la OIM apoyaba para el transporte humanitario de personas que se encontraban en frontera norte y necesitaban cruzar hasta la frontera sur, dado que su destino final era, por ejemplo, países como Perú. Entonces, en ese sentido, se daban estas asistencias y estos transportes humanitarios, pero como bien vuelvo y repito ahora, pues hablar ahora de corredores humanitarios, de retorno a población venezolana en las actuales situaciones es muy complejo y difícil. Muchísimas gracias, Belén. En efecto, creo que no existe ninguna medida que termine siendo suficiente frente a una gran demanda como la que ha pasado y particularmente en este contexto de pandemia. De mi parte, quiero agradecer esta retroalimentación de cada una de las preguntas generadas e insistir en el agradecimiento a las personas que participan. Al ser un espacio de foro, no siempre podemos discutir todos los temas de interés, pero estamos seguros que muestra que existen espacios donde se están discutiendo las formas y los mecanismos. Le doy paso a Verónica Supliguicha para que nos dé una conclusión final del proceso y les invito a mantenerse con nosotros y finalmente llenar la evaluación, una encuesta que nos permite continuar con estos espacios para poder seguir discutiendo y buscando estrategias de trabajo conjunto. Vero, te doy la palabra. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos, a todas por su participación, por tener este espíritu de seguir en este foro, justamente que nos permite reflexionar acerca del momento histórico que está viviendo el país, que está viviendo el mundo. Tengo una gran tarea que es intentar hacer conclusiones en relación a la participación de todos y de todas. En realidad, los aportes que nos permiten analizar la situación han sido muy valiosos y los intentaré resumir de la siguiente forma. El país, el Ecuador, durante los últimos meses ya vivía una situación a la que no estaba preparada cuando habíamos tenido el flujo migratorio de población venezolana. Ya vivíamos también situaciones de violencia bastante importante en nuestro país, de violencia basada en género. De hecho, los últimos datos de las encuestas así lo habían revelado. Es en este contexto en donde llega la situación de la pandemia, el COVID, y todos estos problemas que ya veníamos teniendo se exacerbaron. Y dentro de las cosas más relevantes que surgieron en este foro fue el tema de la precariedad económica,
dentro de la información que nos han entregado el día de hoy, el 83% de la población venezolana estaba en condiciones de comercio informal, de trabajo informal. ¿Esto qué significa? Que en el momento de la pandemia y del aislamiento, estos pocos ingresos que se podía tener se han reducido de forma considerable. Y no solamente la población venezolana, sino también la población local, que también vive condiciones de pobreza y de exclusión. ¿Esto qué puede acarrear? Dos momentos. El momento actual que estamos viviendo, que es el momento del aislamiento, pero poco a poco va a ir cambiando esto cuando vayamos cambiando el semáforo y venga la etapa post-COVID. ¿Qué significa? Que necesitamos hacer procesos de recuperación económica, porque esta precarización económica puede venir aparejada de situaciones de explotación, de situaciones de mendicidad, de situaciones de trabajo infantil y de situaciones de trata de personas. Otro tema importante que se ha topado aquí es el tema de la salud mental. Generalmente la salud mental no es analizada como un problema social, pero la salud mental, las encuestas nos revelaban que dentro de la población hay una preocupación, un nerviosismo del 72%, ansiedad del 50% de personas, y si es que nosotros no asumimos los problemas de salud mental que aparecen en las crisis, que se intensifican con las crisis económicas, estamos dejando de lado un puntal fundamental de los seres humanos, que es esta capacidad de relacionarnos sin la necesidad de la violencia. Otro tema son cómo el aislamiento ha ido debilitando los lazos comunitarios y el tejido social del país. Esta incapacidad de generar vínculos y relaciones que nos permitan sostenernos y que nos permitan además buscar o acudir a espacios en donde nos sentamos protegidos y nos sentamos apoyados en situaciones de riesgo o de peligro. El incremento de la xenofobia es otro elemento que ha podido ser analizado en este foro, y como una necesidad importante la creación de políticas públicas, pero políticas públicas que cuenten con recursos económicos, que las hagan efectivamente aplicables, porque de lo contrario una política pública sin recursos económicos es un saludo a la bandera. Pero estas políticas públicas además deben contar con la participación de la población que está viviendo o que está siendo afectada en ese momento, para que se incluya su visión. Su participación garantiza un enfoque de derechos humanos. Y el otro tema importante son los sistemas de protección, que en este momento se encuentran debilitados, algunos ya colapsados, y por lo tanto, importante fortalecer estos sistemas de protección, quienes tienen la obligación y la responsabilidad de promover medidas de protección, programas de protección, programas de prevención para la xenofobia, elaboración de protocolos de atención. Y finalmente, es también urgente entender y definir y ajustar los mecanismos para proteger a los más vulnerables, niños, niñas y adolescentes no acompañados, que no tenemos en este momento una claridad de cuál es el proceso de acompañamiento y que es necesario además definirlo. Uno de los temas que también ha surgido aquí es la necesidad de analizar los estados, cómo los estados responden frente a estas situaciones, que son estados altamente homofóbicos, misóginos, transfóbicos, porque además no se incorpora esta perspectiva de garantía de derechos a toda la población. Y finalmente, quedó una pregunta que me parece que es importante recuperarla, y es: ¿cuáles son los marcos políticos, los marcos legales que garantizan los derechos de toda la población, más aún cuando estamos en un contexto de pandemia, cuando estamos con una crisis económica y con una recesión bastante importante? Es importante que sean las autoridades, en este caso tenemos la participación de una asambleísta a la que agradecemos su participación, pero es importante que sea la Asamblea Nacional también la que asuma el liderazgo y la que nos dé respuestas acerca de qué es lo que podemos desarrollar para proteger los derechos de quienes son los más vulnerables en este contexto de pandemia y en este contexto de recesión económica y de precarización de la economía de todos los que estamos aquí en el Ecuador. Eso es lo que les puedo resumir de estas importantes participaciones. Quisiera muchísimo agradecer el análisis, el tiempo y sobre todo el compromiso por intentar transformar una sociedad que necesita de todos y cada uno de nosotros para efectivamente garantizar los derechos de las personas.
Te doy el paso, Paula. Gracias, Verónica, por tu conclusión muy inteligente y organizada. Muchísimas gracias. También agradecer e insistir en el reconocimiento de los y las participantes por su interés, porque gracias a ustedes podemos transmitir esta información y los aprendizajes que hemos generado. Agradecer también al equipo técnico que se encuentra trabajando para que esto funcione y recordarles a todos que pueden repetir la transmisión a través de Facebook Live, de Alas de Colibrí, Diálogo Diverso y CARE. Quisiera hacer un reconocimiento particular a la gran participación y voluntad de participar en este foro de Ligia. Muchísimas gracias, Ligia, por el tiempo y la profunda reflexión que nos has generado a todas las personas que estamos dentro de estos procesos. Quiero solicitar y volver a invitarles a todos y todas las participantes a participar de la evaluación de la encuesta. Es una encuesta pequeña que nos permite evaluar la calidad y la construcción de los contenidos y nos permite mejorar los siguientes espacios, en particular cuando este espacio, este encuentro virtual y los foros son ahora el mecanismo fundamental para no mantenernos en silencio. Así que volver a solicitarles a los participantes y a las participantes activar su encuesta y apoyarnos con las respuestas correspondientes. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo que realiza que elabora, realiza y trabaja para que estos eventos se hagan realidad, y agradecer nuevamente a la audiencia. Muchísimas gracias y nos quedamos pendientes de sus respuestas para poder compartirlas ustedes y por supuesto la foto que nos permite mantenernos a todos juntos y juntas en este espacio. No sé si podemos abrir las cámaras para poder vernos y reconocernos e insistir en que todas las organizaciones que estamos en este proceso, Alas de Colibrí, CARE y Diálogo Diverso, tienen instalados entre sus servicios las atenciones para orientar todas aquellas preguntas respecto a trámites y procesos migratorios que les van a permitir mejorar sus mecanismos de comunicación y tener una mirada mucho más segura de qué es lo que hay que hacer en estos momentos de pandemia. No sé si las compañeras nos pueden abrir la cámara para vernos todos y todas, mientras los que puedan y quieran llenen la encuesta.